En la vida siempre es importante tener claro cuando uno va a hacer algo, tener la idea, tener la claridad y tener el propósito para poder realizar cualquier proyecto. Y lo más importante también, tener el entusiasmo, el deseo, ¿no es cierto?, para poder así lograrlo con más facilidad. Quien te habla es el pastor Manuel López desde Santiago, Chile, siempre compartiendo una palabra de bendición. Hoy el tema que quiero compartir lleva por título: Dios cuando llama no se equivoca. Y también cuando te llama te da clara la dirección para que tú puedas avanzar en lo que Él te está proponiendo hacer. El texto que quiero leer como base para comenzar está en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Qué importante, ¿no es cierto? Para el llamado de Dios, entonces, a lo que estoy hablando en relación al título, como dije al principio, sería bueno tener una claridad, un entusiasmo para poder realizar la labor que tenemos que hacer en lo natural y mayormente tener la responsabilidad de la misma manera para el llamado, ¿no es cierto?, que Dios nos hace, porque Dios es el que nos llama, ¿no es cierto? Y cuando Él nos llama, también nos da la herramienta necesaria, impartiendo sus dones para que podamos cumplir nosotros como hijos de Él la labor que Él nos está encomendando. El libro de Efesios, capítulo 4, verso 11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Solo decir algo que nace en mi corazón hacerlo: creo en los 5 ministerios, aún en este tiempo, pero ministerios funcionales. Luego voy a hablar un poquito sobre eso. Como introducción, ahora, tenemos que entender que cuando Dios nos llama o llama a alguien al ministerio, es porque ve Dios en esa persona la vocación. ¿Qué es la vocación? La vocación es el deseo de dedicarse a una actividad, aún no teniendo todos los conocimientos necesarios. Esto sí es interesante entenderlo, porque nos da a entender que a quien Dios llama lo pasa primero por el proceso, ¿no es cierto?, por el proceso para una preparación primero. Preparación que consiste tanto en el conocimiento, ¿no es cierto?, que debemos tener de Él, como en la manera de vivir, en este caso también cómo conducirnos en este camino que tenemos en esta tierra. El llamado de Dios es claro y también es muy específico. Si Dios nos llamó también, Él también nos mostrará el camino que debemos tomar y qué hacer, ¿no es cierto?, en la tarea a realizar. Escúcheme bien. Charles Stanley, un pastor, escritor de varios libros, y uno de los grandes libros que me gusta mucho es cuando habla del Espíritu Santo, habla sobre los 4 tipos de llamados que Dios hace a su pueblo. ¿Y cuáles son ese llamado que Dios hace a su pueblo? Primero, la salvación. Segundo, la santificación. Tercero, el servicio y la responsabilidad. Quiero explicar un poquito esto. Salvación. Nuestro primer enfoque en el llamado es salvar vidas y llevarlas a Jesucristo. Entender también que trabajamos con personas que tienen un alma que salvar y debemos de tener con ellas todo el cuidado necesario, protegerla, alimentarla, guiarla, pastorearla. No olvidemos esto. Ellas necesitan de nuestro cuidado. Algo muy importante: un buen pastor va en busca de sus ovejas. No espera que venga sola a la iglesia, porque no volverán, no vendrán.
Se dice, ¿no? Escuchando yo en conversación en el campo, se dice que la oveja cuando sale del redil, de su redil, después no sabe volver. Hay que ir a buscarla. Lo que quiero decir entonces, que un pastor ha sido llamado a cumplir la labor, a hacer la pega o el laburo, como dicen en Argentina, ¿no es cierto? Y atender y cuidar e ir a buscar a la oveja cuando la oveja a veces está extraviada o está perdida. Amados siervos y siervas del Señor, es una tremenda bendición ser considerados por Dios. En 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El apóstol Pablo dijo en 1 de Corintios, capítulo 9, verso 16, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí, si no anunciare el evangelio. También dijo, hay un fuego que arde dentro de mí, aleluya, que me motiva a predicar la palabra de Dios. Quiero decirle algo en esta hora, amados y amadas. Tiene que haber en aquellos que Dios ha llamado, tiene que haber en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros, tiene que haber un deseo, una pasión por hacer la voluntad de Dios. Si eso no está, escúcheme bien, si eso no está, lo que estemos llevando adelante en Dios, tarde o temprano, quedará en el camino. Como ha pasado con muchos que hoy han desertado del ejército de Dios. Pablo también dice en 2 de Corintios capítulo 1, versos 21 y 22. No olvidemos que el que nos confirma con vosotros es Cristo y es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amado, Él puso el fuego de su Espíritu Santo, el sello de su presencia en nosotros. Pablo nos dice algo más de gran importancia. Y mire qué importante, en 1 de Corintios capítulo 9, verso 24 dice, para poder llegar a la meta, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred, dice, de tal manera que lo obtengáis. El saber, amados hermanos, llevar bien todo nuestro caminar nos permitirá hacer las cosas con delicadeza y no apartarnos de lo que Dios nos entregó en nuestras manos. Este año, este nuevo año que comenzamos, tiene que ser diferente. Debemos solo enfocarnos en el blanco que es Jesucristo. No nos olvidemos, amados y amadas, que hemos sido llamados a cumplir la gran comisión. Solo eso, y no nos metamos en nada más. Pero algo está pasando en estos tiempos, no sé, pero oro al Señor para que nos ayude a enfocarnos en cumplir la gran comisión, sí o sí. Entonces, entendiendo esto, la pega es comenzar a ser discípulos. La gran comisión, esa es la gran comisión. Somos llamados a cumplir la gran comisión. Somos los que llevamos las buenas nuevas, las buenas noticias de que Jesucristo es el Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro mensaje a predicar. Amados, abracemos la voluntad de Dios, que es buena, que es perfecta. Si Él nos llamó, es porque también Él cree, Dios cree que podemos lograrlo. Pablo le escribe a Timoteo que si alguien aspira a ser pastor, buena obra es la que desea hacer. Tenemos una gran responsabilidad, nosotros que hemos sido llamados al ministerio o a cualquier área de la iglesia a trabajar. Tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, por lo cual también Él nos pedirá cuenta. Por eso es que pregunto en esta hora, ¿qué llamado Dios te ha hecho? ¿Cuál es la labor a realizar? ¿Cómo la estás llevando adelante? ¿Cómo la estás haciendo?
¿Está el Señor en medio de todo lo que realizas? Como dije momentos atrás, creo en los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Por eso es importante que nos preguntemos, amados siervos, ¿tengo el deseo y la pasión por la labor encomendada? ¿Me siento calificado bíblicamente? ¿Poseo los dones necesarios para cumplir con el llamado al ministerio? La iglesia en la cual participo, donde estoy realizándome, donde me estoy moviendo para llevar adelante lo que Dios puso en mi corazón, ¿estoy capacitado, estoy calificado para este llamado? ¿Me estoy preparando cada día en conocer su palabra para ejercer bien el llamado de Dios? Es necesario, amado, entonces, frente a todas estas preguntas que tú tienes que respondértela, como yo también las tengo que responder y ya las he respondido, es necesario atender al llamado que decimos tener, porque lamentablemente nos encontramos con varios que dicen tener un llamado, pero al ver sus vidas y recorrido en este andar, dejan mucho que decir. Y esto es muy preocupante. Quizá usted me dirá, no es asunto mío, pero perdóneme, sí es asunto nuestro, asunto de todos. ¿Por qué? Porque son aquellos que se llaman solos, se ungen solos o buscan a alguien que les reconozca, porque su pastor no lo hace porque aún no ve en ellos ministerio. Esos son los desordenados que estorban la labor de lo que Dios quiere hacer en estos tiempos y la labor que nosotros estamos llevando adelante. Estos son aquellos desordenados que están buscando un puesto, que están buscando a alguien que también esté como en la línea de ellos, para que ellos lo reconozcan y puedan ellos llevar adelante algo que Dios no les puso. ¿Y qué están haciendo? Como Dios no les llamó, están errando en el camino y están estorbando todo el trabajo que muchos están haciendo en obediencia al Señor. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuántas veces nos encontramos con gente y nos topamos que nos comentan, yo no creo en lo que tú estás predicando, porque tal persona mira tal persona, mira esta otra persona? Es triste, pero es la realidad que hoy estamos viviendo. Hay una palabra que me gusta mucho. Hay muchos que hablan en su nombre. Es una canción que canta acá en Chile Charly Busto, compuesta por un argentino. Hay muchos que hablan en su nombre, pero no le dejan hablar. Y hay de aquellos, dice la palabra del Señor, aquellos que hablan en mi nombre sin que yo haya puesto palabra en su boca. Hay de aquellos, dice el Señor. Amados y amadas, el verdadero llamado también va acompañado de un verdadero arrepentimiento. En otras palabras, un cambio de vida dirigido a la obediencia, a hacer lo que Dios desea de nosotros. Hemos sido llamados a servir y no a ser servidos. Tómeme un momento, atención. El llamado pastoral es un llamado excelente dentro de todos los llamados. El Señor dice, apacienta mis ovejas. Somos llamados, amados, a llevar personas al cielo, no a meterlas dentro de un lugar para sacarle aún lo que no tienen. Muchas veces hemos dicho, Chile para Cristo, Chile para Cristo, sí, Chile para Cristo. Es el anhelo de Dios. Y Dios nos ha dado muchas oportunidades. A lo mejor en tu país donde te encuentras, en el lugar, a lo mejor Colombia, Argentina, Bolivia, Perú, no sé en qué país te encuentres. No sé en qué país te encuentres. Dios quiere que tu país sea para Cristo. Y Dios te ha dado y nos ha dado todas las herramientas necesarias. Muchas veces nos ha dado oportunidad para lograr y conquistemos lo que hemos declarado. Pero creo que el problema es que se ha dejado a Dios fuera de todo. Por eso la invitación en este mensaje es a aquellos que han sido llamados por Dios
que tienen un claro llamado. Entreguémosle a Dios el lugar que le corresponde. Tenemos que hacernos a un lado. Dejemos a Dios este año hacer lo que Él quiere y veremos el crecimiento y las abundantes bendiciones que Él tiene para nosotros. Este año dejemos a Dios en todo, pongámoslo en todo lugar y verás lo que nunca has visto, porque Dios va a estar en medio de todo. El otro día, cuando retomé el programa de radio Misionero en la Red, la cual Dios me permitió levantar, declaraba este año, al comenzar el programa, este año derribaremos todo con Dios y veremos milagros, porque Dios en la cruz nos dio la victoria de todo, la salvación, la sanidad y la prosperidad económica, todo está en Él. Sea que vivamos lo que vivamos, todo con la ayuda de Dios nos irá bien. Quiero ir concluyendo esta palabra. Mi Biblia dice en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuánto estamos orando? ¿Cuánto nos estamos preparando en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo estamos los que hemos sido llamados en la presencia de Dios? ¿Estamos involucrados en las cosas del reino o nos hemos apartado metiéndonos en cosas que no son bíblicas? Digo así, porque si Dios nos llamó, enfoquémonos en las cosas de Dios. Sé que usted me entiende, y si no me entiende, después escríbame y le explico lo que trato de decir. Solo algo le quiero exponer. Hay muchos que se están metiendo en cosas que no deben meterse, que no pertenecen al llamado de Dios. Muchos se están metiendo en diferentes cosas que no son correctas, que no son bíblicas, y eso le ha permitido perder unción, gracia y presencia de Dios. Cierro todo lo que he hablado con esto. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aprobado es ser idóneo, apto para enseñar algo. La Biblia es quien nos prepara para toda buena obra. No solo ser obreros, sino ser buenos obreros. Un obrero es un trabajador incansable en la obra del Señor. Para ser buen obrero se necesita preparación. Jesús, recuerde, que preparó a sus discípulos por 3 años y medio. Quiero hacerte una pregunta final. ¿Cómo estás para enfrentar este año nuevo? ¿Cuál es tu propósito? Mira la pregunta, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué Dios te ha mostrado para continuar este año nuevo que comienzas? ¿O le estás dejando todo al Espíritu Santo? Porque hay muchos espirituales que lamentablemente parecen más espirituados que espirituales, no entendiendo que moverse en el Espíritu es moverse en la palabra del Señor. El Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Yo quiero en este día entender que Dios nos llamó con un solo propósito. Y en ese propósito tenemos que enfocarnos. En ese propósito tenemos que movernos. Por eso el Señor dijo que debemos mirarle a Él por sobre todo, para no desviarnos, porque si Dios nos llamó a una labor, tenemos que llevar a cabo esa labor. ¿Qué decía el título de este tema, de esta reflexión? Dios cuando llama no se equivoca. Así que si tú dices que Dios te llamó, tienes la confirmación, te has preparado, eres de oración, estás lleno de la presencia del Señor y sientes que Dios te llamó, mira, no sé lo que estés pasando, por muy difícil estés pasando tu vida,
cree que si Él te llamó, Él también te va a respaldar, te va a sostener, te va a proveer todo lo que tú necesites, porque si te llamó, no te llamó para fracasar, sino para que avances, no para que retrocedas, sino para que vayas hacia arriba, no para abajo. Dios te llamó para que seas un ganador, una ganadora, un victorioso, un vencedor. Ahora, si Dios no te llamó y estás metido en un área que no te corresponde, cuidado, es mejor que salgas a tiempo, le digas, Señor, perdóname, yo quiero servirte, pero a lo mejor no es el lugar indicado, ponme donde tú quieras ponerme, porque donde Dios te pone hay crecimiento, donde Dios te pone hay mucha prosperidad, y no estoy hablando de la economía, estoy hablando de la prosperidad espiritual, esa prosperidad que Dios te da para que seas un victorioso, un vencedor, y de por hecho que vendrá también la bendición económica. ¿Sabes por qué? Porque Dios en la cruz nos dio salvación, nos dio sanidad, y también nos dio la prosperidad económica, porque Él es dueño de todo. Él es dueño de todo. Hay un texto que me gusta mucho y muchas veces lo cito. Efesios capítulo 3, verso 20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos, entendemos. Pero hay una coma que dice, según el poder que actúa en vosotros. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres ver las bendiciones? ¿Quieres ver tu iglesia crecer? ¿Quieres ver tu familia convertida? ¿Quieres ver lo que nunca has visto? Haz lo que dice Efesios 3:20. Empieza a buscar a Dios con todo, a meterte con todo en Dios, y todo lo que tú creas que Dios va a hacer, Dios te va a sorprender. Él ha venido a darnos vida y vida abundante en todo el sentido de la palabra. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Quien te habló es el pastor Manuel López desde Santiago de Chile, quien ora para que tu ministerio sea creciente, sea avanzando en todo, sea puesto tu ministerio siempre con Dios en la delantera, porque así se avanza, así se conquista, así se ganan las bendiciones. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Paz del Señor.